Quería mostrarles aquí, bueno, ya para comenzar el tercer parcial, em, estos son los temas, algunos más cortos, otros los iniciales un poco más extensos, pero ya en este vamos a intentar desarrollar esto de los seminarios. Em, a ver. Con esto de los seminarios, bueno, el objetivo es em, hacer una presentación. Se escogen algunos temas específicos, siempre haciendo énfasis en estructuras neuroanatómicas y más en la parte funcional. ¿Cómo somos? Bueno, en la lista oficial creo que son 14. Entonces, déjame apuntar algo por acá. Entonces, 14. Tendríamos que realizar 4 grupos, 2 grupos de 4 y 2 grupos de 3 integrantes. Inicialmente, pues esto sería por afinidad. Entre ustedes se ponen de acuerdo y me pueden enviar después, ¿verdad?, de la clase, en el transcurso de la semana. Ya los posibles miembros, sí, nos quedaríamos con, bueno, los temas serían ritmos cerebrales, sería esta neurobiología del amor, aunque lo que me interesa es ver todas las estructuras que están involucradas ah, en esta situación, ¿verdad? Puede ser también subjetiva, pero ya se han definido algunas partes importantes, neurotransmisores y los sustratos anatómicos. El tercer tema, paciente HM, significa paciente Henry Molaison, y memoria. Y el último, neurobiología del sueño. Entonces ustedes pueden ir entre ustedes, ponerse de acuerdo y me pueden hacer la propuesta del tema. Aquí el excepto sería la excepción sistema endocannabinoide, ese no entraría. Los restos pueden escoger entre ellos. Aquí ustedes van a poder leer en detalle porque son 3 componentes. Uno es el informe, otro es la presentación que vamos a tener, y esto lo vamos a desarrollar una vez que terminemos el contenido. El orden pues también sería aleatorio, será por sorteo, pero en ese informe, lo puede mandar en PDF, debe llevar estas partes. Se le solicita o se le hace bastante énfasis con la situación de las referencias. El motivo es que ustedes ya vayan teniendo también un poco más de práctica en esto de elaboración de informes. No es como copiar un párrafo enorme de un texto que ya ha sido analizado y irlo pegando y formando un documento. El objetivo es que usted lea ese texto y de eso saque una idea principal. De ahí usted cita a esa frase. Porque si lo hace textualmente, pues eso se considera como plagio. Ahora ya hay software que le dicen a uno cuánto plagio tiene el documento, 90% totalmente, y le dice de dónde se han obtenido las citas o dónde se ha hecho la copia. Entonces, el objetivo también es que revisen los artículos siempre en relación a estas temáticas. En la mayoría, pues, las bases de datos donde hay ya evidencia científica son estas: revistas de Cielo, PubMed y Lilacs. PubMed ya es una base más pues oficial, solo que el texto ahí está en inglés, pues dependiendo su manejo del idioma, pues igual puede hacer la traducción. Vamos a tener al final, siempre en el mismo informe, la declaración de contribución de los miembros. Eso no es cuánto dinero usted ha aportado a esta situación, sino a qué se dedicó usted. Yo estuve revisando la parte de introducción, bibliografía, etcétera. La parte de marco teórico,
en cada uno de estos ítems. Ustedes se pueden dividir la presentación, pues al final, lo ideal es que todos participen, los 4 o 3 miembros. Para eso vamos a tener pues activas nuestras cámaras, por lo menos las personas que van a exponer y obviamente yo. Pasaremos a una etapa, a una ronda de preguntas y comentarios sobre la temática. Aquí creo que decía, bueno, la evaluación ya sabe que tiene todo el seminario como tal 15 puntos, o sea que el examen solo vale 85. A eso lo dividimos en lo que le mencioné, presentación oral, el informe y hay una autoevaluación. Yo posteriormente a los seminarios les envío un enlace en donde usted de forma, para el resto, ¿verdad? De forma anónima, yo sí puedo verlo, de la evaluación que usted ha hecho de sus compañeros. Claro, de una forma objetiva, ¿verdad? Y entrando siempre en los temas éticos de que, fue mala presentación, pues debe darle un puntaje de acuerdo a una rúbrica. No es inventado, sino más o menos orientándonos con esto, tendría un puntaje de 5 cuando fue excelente, muy buena, regular. Claro, dentro de lo que sea correspondiente, ¿verdad? Algunas cosas que decía cuando era presentación pues presencial, pero eso se puede usted basar para darle clasificación a sus compañeros. Y esa nota, ya en conjunto las tres, pues hacen ese valor de los 15 puntos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, Daniel. Doctor, todos los integrantes del equipo deben exponer al momento de estar presentando. Sí, lo ideal es que sí. Para la temática puede dar bastante contenido. Entonces vamos a dejar que, como somos pocos, entonces sí, todos deben exponer. Ok, Con la duración, yo, pues cuando comenzamos a la 1:30 siempre nos extendemos y después viene la parte de preguntas. Entonces, solo para esta semana, cuando tengamos los seminarios, comenzaremos a la 1 para, para dejar esa parte de interacción, de preguntas, algunos temas dan para, claro, va a depender también de ustedes, ¿verdad? De las curiosidades que tengan sobre el mismo. Igual durante ya le doy las instrucciones desde este momento para que ustedes vayan asignándose, agrupándose y delegando tareas. Si hay alguna duda, por ejemplo, doctor, ¿será que esta parte del contenido la podemos incluir? Igual me pueden ir consultando a lo largo del desarrollo de este tercer parcial. Muy bien. Esto pues igual lo encuentran aquí en la solapa del tercer parcial. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a ir cambiando por el momento para ver las diapositivas. ¿Vendrán los temas en el examen, doctor? No, esa temática no entra en el contenido de la evaluación del examen. Ahí solo serían, déjenme compartirle esto. Para el examen, a excepción de los seminarios, únicamente estos temas. Los seminarios no entrarían en la evaluación, obviamente, del examen, ¿verdad? Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de esto de la configuración externa de los hemisferios cerebrales. Vamos a ir desarrollándolo en, en este orden. ¿Okay? Muy bien. Esto pues es una de las partes principales, o creo que alguna de las situaciones que más se fijan en
para llevarlo hacia los otros cursos. El conocimiento externo, para que usted se ubique neuroanatómicamente, si tiene interés por la temática, es poder enumerar cada una de esas estructuras, saber esas subdivisiones de un lóbulo, a dónde es el límite, etcétera, y conocer algunas variaciones. Para eso tenemos pues dos términos iniciales, que es el de surco, fisura o cisura, que prácticamente es todos esos pliegues ahí al fondo que permiten ese abultamiento superior. Entonces, este punto es un surco, este es otro surco, ya en esta figura, pues, pues cada uno de estos puntos, esto que estamos marcando ahí, eso es un surco, y cada uno de ellos, la mayoría tienen nombres específicos. Y eso es lo que usted va a intentar identificar. Entre esos surcos, usted va a tener una prominencia, y a eso es lo que se le conoce como circunvolución o giro. Nuevamente, a cada uno de ellos, estas cosas aquí, es donde se le va a poner un nombre técnico. Eso va a depender del lóbulo, donde se encuentre, si fuera parietal, occipital, etcétera, frontal o mismo temporal. Con esta presencia de esos surcos, igual puede haber una variación, incluso de un hemisferio a otro, o de individuo a individuo, pero ya se ha visto que en la mayoría, si nosotros evaluamos cada uno de ustedes, hay ciertos marcos de referencia que nos sirven de patrón para ubicarnos. Es decir, estamos en la parte del lóbulo frontal, estamos en la región que controla la mano, el área motora primaria. Eso toma más relevancia cuando se va a llevar un paciente pues, a una cirugía, una neurocirugía, donde va a tener que hacerle una extirpación de un área como tal. Se va a tener que inicialmente saber identificar, y después en una tercera clase saber a qué función se dedica cada una de esas estructuras. Entonces, teniendo estos son dos términos de surco o circunvolución, los vamos a ir utilizando a lo largo de toda la clase. Si nosotros hacemos una muestra en fresco de un corte coronal de los hemisferios cerebrales, observen y después usted me dice qué le llama la atención. Bien. Daniel Hernández, ¿qué le llama la atención de esa estructura? Más que nada, Víctor, no sé si seré yo, pero veo que a veces invade, hay ciertas invasiones en la sustancia blanca, o que se ve más fragmentos, como no sé si será sangre, honestamente, no estoy seguro. Y que está como deforme el lado derecho, el izquierdo. El lado derecho está más grande, el lado izquierdo está en menor tamaño, tanto desde la parte superior, lateral, a la inferior. Se ve no sé, como un desbalance al menos. Muy bien. Entonces usted observa una asimetría de los hemisferios. ¿Quién más tiene alguna opinión en relación a lo que serían los surcos y circunvoluciones? Muy bien. Judith, ¿qué le parece a usted en relación a los circos y circunvoluciones? Bueno, que en un lado los surcos están más profundos que en el otro. Entonces, ambos, cuando usted tenga un corte, ya sea coronal, sea axial o sea sagital, más en estos primero de coronal y axial, siempre usted va a comparar un hemisferio con otro. Decía Daniel sobre lo que es la sustancia blanca y la denominada sustancia gris, que aquí es diferente en relación a la médula espinal, que está externa, y la sustancia blanca está medial. Nuevamente, usted se va por la línea media y compara. Y aparentemente esto es obvio aquí, ¿verdad? Que es de mayor tamaño
relación a esta otra parte. Pero vea, por lo menos esta sería una circunvolución, esta que está penetrando aquí. Esto aquí son las denominadas surcos o fisuras. Pero ve aquí en el lado contralateral, parece que son menos pronunciados, pero parece que son en mayor frecuencia. Es decir, vea que aquí solo está teniendo estos. Sigamos haciendo la delimitación de los surcos y vean esta parte aquí, mucho menor, pero eso hace que yo tenga aquí una circunvolución, otra circunvolución, otra circunvolución, y ve aquí mucho más circunvoluciones. Entonces, aquí estamos hablando de algunos términos específicos, como el denominado polimicrogiria. ¿Qué significa eso? Poli son muchos, micro es que estas circunvoluciones, que deberían tener un tamaño más o menos similar, aquí son menores, cada una de esas partes. Y obviamente giria se refiere a las circunvoluciones o giros. Entonces ya son términos específicos que uno va adoptando dependiendo de las observaciones que se pueden ir haciendo. Esto igual se puede describir de forma con una resonancia magnética, porque esa nos da la capacidad de poder ver enteramente cada una de estas estructuras. Esto de la polimicrogiria va a tener obviamente un efecto en las funciones mentales, en todo el procesamiento de la actividad neuronal de las cortezas. Puede haber este paciente con deficiencia intelectual, puede tener otro tipo de enfermedades como convulsiones, etcétera, ocasionados por esto, porque al final la interconectividad que puede haber entre cada uno de estos giros pequeños puede ser de forma errática, es como un cortocircuito. Y ahí cuando quiere estimular uno, pues hace el desorden anterógrado o retrógrado en las otras. Entonces, únicamente para mostrarle algunos defectos en esto de las circunvoluciones o giros. Obviamente hay una infinidad de estos problemas. Otro término que creo que lo ven bastante en embrio, pues es la de lisencefalia. Que esto pues ya es una patología que incluye varias características propias de los giros. Vean lo que sería una muestra anatómica preservada, obviamente con un grado de atrofia por la formalina, etcétera, y una muestra que ya está en mantenimiento, pero patológica. Ve que prácticamente todo esto aquí es una circunvolución, delimitada obviamente por esos surcos. Ve que en ocasiones ya no observa todo este plegamento. Recuerde que eso fue una situación de la neuroevolución, de la filogenia y ontogenia, con el objetivo de ese plegamiento de ir albergando mucho más neuronas y eso dando mayor conectividad y mejor funcionalidad. Pues en este caso prácticamente usted ve como liso esto. Ahí es donde vienen algunos términos de lisencefalia. Hay determinados grados, pero en este caso algunos pueden ser ausencia de giros o la agiria o paquigiria, que sería más este caso. Paqui, esto de aquí, significa grueso. Entonces serían circunvoluciones o giros gruesos, así como este. Y este aquí tiene pues la comparación de una muestra, entre comillas, dentro de la normalidad. Hay una serie, estos solo son ejemplos, hay una serie de desórdenes genéticos que nos pueden dar esas alteraciones o incluso mucho más severas. Vea comparativamente a un corte axial desde las regiones anteriores, ¿verdad? Y aquí, esto es lo que usted vería si se le hace una resonancia, más o menos sus hemisferios deberían estar así y no así, ¿verdad? Puede ser que encuentre un que otro caso, ¿verdad? No necesariamente, pero ya estos son defectos bien sustanciales. Paciente pues con un grave deterioro cognitivo,
ya el término mejor hablar de deficiencia intelectual, si no tiene todos esos circunvoluciones y obviamente esos surcos, pues las funciones estarían un poco más limitadas. Dentro de ellas mismas podrían haber otros defectos como de displasia cortical, etcétera. Pero únicamente para comparar, vea que no solo hay un defecto a nivel de la misma corteza de los hemisferios, sino que también en los sistemas de circulación del líquido cefalorraquídeo pueden haber dilataciones de estas cavidades. El objetivo es que usted conozca esto dentro de la normalidad para que después en algunos defectos un poco más sutiles sea capaz de identificarlo. Por lo menos el objetivo de la clase es de de una ubicación neuroanatómica en cada uno de los lóbulos para después atribuirle alguna función específica. Pero, ¿qué podemos mencionar de esas fisuras o surcos principales? Por lo menos los que usted debe conocer a lo largo de le ponen un cerebro, deberían ser capaz de esa identificación. Vamos a hablar de la fisura interhemisférica. Nuevamente, ponerle atención al nombre, porque de ahí usted ya se va orientando. Hay una fisura lateral o de Silvio, hay una fisura parieto-occipital, que ya incluye dos lóbulos, el surco calcarino, que lo vimos en la vía óptica, y un surco central, para dividir el lóbulo frontal del lóbulo parietal en su cara externa. Vemos cada uno de ellos. Esta fisura interhemisférica o longitudinal cerebral, nos estamos refiriendo a toda esta aquí. Pues es la más simple, es la que me va a permitir la separación del hemisferio cerebral derecho con el izquierdo. Obviamente, allá en el fondo, usted ve una estructura que eso lo que sirve es, de la vuelta, aquí es donde tiene su cuerpo calloso, es decir, si yo separo esa fisura interhemisférica, el piso o el fondo o el tope ya al final va a ser ese cuerpo calloso. Esas fibras ya las vamos a estudiar en la configuración interna, cómo es que se conecta o hay información de un lóbulo para otro. Fisura interhemisférica, entonces usted va a ver de un ángulo superior. ¿Okay? Fisura lateral silviana o de Silvio. Bueno, para esto usted tiene que tener una visión lateral de sus hemisferios. Vean nuevamente aquí la teoría. Es una fisura profunda, siempre destacada en esta región lateral. Si cuando dice esto de la ínsula es oculta dentro de ella, es que si yo hago una separación, por lo menos tiene una muestra anatómica, al abrir más esa fisura lateral o de Silvio, al fondo lo que voy a encontrar es esa estructura, la ínsula. Y eso le va a servir como un marco de referencia. Y hablaremos más adelante de esa estructura, ¿verdad? La ínsula, que es otro conjunto de corteza cerebral que tiene algunos surcos y circunvoluciones específicas. Otro punto a destacar con la fisura lateral o de Silvio es que le va a separar el lóbulo temporal de los lóbulos parietal y frontal. Entonces, usted tiene aquí la fisura lateral o de Silvio, aquí va a tener su lóbulo frontal, ya vamos a ver los límites entre cada uno de ellos, el parietal y el temporal. Esto le va a servir para cuestiones teóricas. Cuando se le pregunte qué lóbulos son los que separa, usted ya se va a imaginar esa cara lateral con esos tres componentes. ¿Muy bien? La fisura lateral o de Silvio. Veámoslo de forma esquemática. Siempre puede existir alguna variación en cuanto del esquema cuando lo vemos en la muestra anatómica y estar dentro de la normalidad. Pero esta fisura lateral o de Silvio se pueden describir algunos componentes. Este que estoy marcando de este punto 14 horas. a este punto, pues se le conoce como la rama posterior de la fisura lateral o de Silvio. Entonces, si tiene una posterior, va a tener una anterior, solo que la anterior tiene dos variantes, una anterior horizontal, obviamente está aquí, y una
anterior ascendente. Veámosla en lo que le presenta el libro. Nuevamente, va a identificar usted, es la cara lateral. Lo que vamos a identificar es la fisura lateral de Silvio. Muchas de las lecturas que usted vaya a hacer en algún examen, me refiero a tomografía, a resonancia, van a mencionarle estructuras perisilvianas. ¿Qué le quiere decir eso? Que es lo que está aquí alrededor de esa fisura lateral o de Silvio. Entonces usted puede estar o en lóbulo frontal, o en lóbulo parietal, o en lóbulo temporal. Pero volviendo nuevamente a los componentes de la fisura lateral, ya vimos el segmento posterior y tenemos aquí la rama anterior, con lo que es su segmento horizontal, y la porción ascendente. Estos al final van a servir para ir subdividiendo algunas circunvoluciones. Estamos viendo más adelante. ¿Okay? Ya solo para ir adelantando, esta es una división donde podemos encontrar ya el lóbulo frontal. Entonces este sería el parietal y obviamente su temporal posterior. En algunas imágenes puede usted encontrar que este segmento posterior, si percibe esta línea aquí, se le conoce como segmento final ascendente vertical del segmento posterior de la fisura lateral. Uno no se complica mucho, ¿verdad? Pues dice, la rama posterior, pero puede ser que en algún texto encuentre el ramo vertical de la fisura lateral de Silvio y se está orientando a este punto, ¿ok? Pero nosotros vamos a manejar la rama horizontal anterior, la ascendente anterior y pues el segmento posterior. Pero ya usted puede hablar del segmento vertical posterior. Muy bien, entonces esa es su fisura lateral o de Silvio. Vámonos al denominado surco central. Este surco central, o también denominado surco rolándico, por quien lo describió, lo puede usted visualizar en la cara lateral o en una visión pues superior. Aquí le dice que generalmente es sin intersecciones. ¿Qué quiere decir? Que dentro de estas, el surco central es esta parte aquí. Y en esta visión superior, en este segmento. Cuando usted lo observa en esta parte, lo primero que va a hacer usted es identificar su fisura lateral o de Silvio. Ve que esta no tiene tan detallado el segmento ascendente. Muy bien. Pero una vez que identifica esta fisura lateral o de Silvio, va a encontrar una fisura, un surco, que en ocasiones puede encontrarlo desde la base o incluso no, puede ser que no sea continuo, desde este punto hasta alcanzar la fisura longitudinal o interhemisférica, es decir, hasta llegar hasta este punto. Obviamente hay situaciones en donde puede ser que llegue hasta aquí y después usted encuentre aquí un surco, una circunvolución, perdón. Pero otro parámetro que le va a ayudar a identificar este surco central o rolándico en estas es que usted posee otras fisuras que son prácticamente paralelas y se refiere a uno anterior y otro posterior. Entonces usted dice, bueno, a esta parece que alcanza la fisura interhemisférica y entre dos, este es el surco central o rolándico. Haga usted el ejemplo y vea en este hemisferio, más o menos si lo puede identificar, solo en la cara lateral, en la cara superior. Sí, bueno, está un poco más complicado ver esa situación. Tiene que, en ocasiones va a tener que imaginarse, pero siempre en el marco de la lógica, ¿verdad? Para ver una fisura, otra fisura que va a encontrarla. El objetivo es encontrar prácticamente 3 fisuras.
Aquí es decir, esta debería ir con continuidad para allá. Vea que esta después tiene un corte aquí y se va a dirigir con otra circunvolución más adelante. Vamos a explicarlo posteriormente, pero aquí el objetivo es que usted identifique esa fisura o surco central. Ve que no siempre las características las tienen como las describe el libro, pero en este hemisferio, al menos sí, y después cuando tenga dificultad, utilice esos otros parámetros. Bueno, ¿y la cara lateral, doctor, cómo sería? Bueno, entonces usted se viene, obviamente para esta visión me estoy refiriendo, y puede encontrar, cuando le dan una muestra anatómica, es decir, una resonancia, una tomografía, usted tiene diferentes visiones y puede sincronizarlas si esté encontrando fisura lateral y ve estas dos otras fisuras, ya la de en medio usted dice es de la fisura central o rolándica o de Rolando. Otras términos que se utiliza mucho son áreas perirrolándicas. Y eso se va a referir únicamente alrededor de este surco central. ¿Por qué es importante eso? Porque en términos anteriores, aquí nos vamos a ubicar todo, va a ser lóbulo frontal y posterior a ese surco central va a ubicarse en lóbulo parietal. Entonces, nuevamente, esto para acá sería frontal y esto para acá sería parietal. Por eso es importante esa estructura. Además que ahí va a tener usted las áreas motoras primarias, esta que estoy marcando, y donde recibe también el área sensitiva primaria. Si usted, lo que mencionábamos de las terminaciones y las vías ascendentes, terminaciones receptoras, todas las vías, talámico lateral, etcétera, a donde iban a terminar es en cada una de estas estructuras. Ya veremos cómo se llaman esos circunvoluciones o giros. ¿Ves muy bien? Y usted ha podido identificar ese surco central o rolándico. Después veremos más ejemplos, obviamente, para practicar y poner, hacer el ejercicio de estos parámetros. Hay dos más laterales, desde la visión lateral se ve así, hay dos más paralelas y eso ya lo puedo ubicar en este punto. Muy bien. En el libro le coloca esto, pues nuevamente usted identifica ya la fisura lateral o de Silvio o el surco lateral y aquí lo que le está mostrando, para quien no es tan derecha, por decirle así, siempre es un poco tortuosa, en ocasiones puede verse cortada por la continuidad de una circunvolución y después seguir más adelante. Esas divisiones internas ya las vemos posteriormente. Pero ahí tiene su surco central. Aquí le intenta delimitar pues el surco. Aquí estaríamos en la parte parietal. Si ese central ya le voy avisando es atrás o central. Y obviamente va a tener una línea que va paralela, que sería el precentral. Entonces usted dice la de en medio. Doctor, ese surco central orlándico. No hay problema. Muy bien. Visión lateral. ¿Qué pasa con cuando hacemos un corte sagital? ¿A dónde encontrar esa continuidad? Pues lo más fácil sería usted venirse por esta línea y decir, bueno, ya identifiqué el surco central, voy a ver ya en la cara media a dónde se extiende. En general, vea, aquí está la parte frontal para que se orienten, ya está la parte occipital. Esa surco rolándico, pues en general puede encontrarlo aquí, puede ser una muesca más o menos hasta aquí posteriormente. Eso lo que le quiere decir es que todo esto para acá va a ser de la parte frontal. Ya vamos a ver más esos detalles. Lo que quiero determinarle aquí es que no sé, aquí llegaría lo que sería su surco central. Ahí lo podría identificar en en el corte sagital. ¿Por qué es importante eso? Porque usted tiene que delimitar la región frontal y la región parietal. Vamos a ir viendo más adelante. Ahorita solo
quiero que se concentre en ese punto. Es que en ocasiones le puede dar como confusión y decir, bueno, que me pareciera que fuera un poco más profundo, pero ya esa parte entraríamos en el lóbulo parietal. Entonces, nuevamente aquí. Si, tomando siempre esa información previa, nuevamente se ubica usted en este corte, intente identificar la terminación del surco central. Usted me diría que es cuál, con esos numeritos que tiene ahí, si lo identifican. Alexa Núñez, ¿cuál cree usted que sería ahí? Yo estoy un poquito perdida, doctor. Creo que es un poco confuso. Entonces vean nuevamente aquí. Yo creo que puede hacer más o menos también irse un poco más posterior. Aquí en el libro pues lo muestra muy vertical. Y intente más o menos 3 ediciones. Ajá. ¿Quién opina diferente? Kevin. Diez. Muy bien. Casi orientados. Vea que, pero les digo, puede haber siempre una discrepancia. En este caso, esa muestra se va un poco más posterior. Entonces ahí sería la parte del surco central. Obviamente vamos a ir practicando más estas situaciones. ¿Okay? Y después, ya posterior a él, lo que me dice es que ya estoy en lóbulo parietal. Usted incluso de una imagen a otra puede haber alguna discrepancia. Nosotros siempre tomando en consideración los marcos de referencia en eso que nos vamos a basar. ¿Okay? Algunos esquemas, por lo menos algunos esquemas definidos del libro. Muy bien, entonces ya tenemos definido el surco central en su cara lateral del hemisferio y en el corte medial a través de un corte sagital. ¿Qué otra fisura tenemos? La fisura parieto-occipital. Muy bien, esta solo es más evidente en este corte sagital. Por la cara externa no es identificable. Cuando se refiere a parieto, estamos marcando esta línea aquí, es en rojo. Parieto porque este es su lóbulo parietal. Ya usted identificó que esta parte es donde estamos haciendo la delimitación para acá, del lóbulo frontal. Entonces dice, probablemente ya le explicaré más adelante eso. Esto es lóbulo parietal en el corte sagital. Entonces por eso la fisura se llama parieto y aquí a quien tiene a su lóbulo occipital. En este caso solo me estoy refiriendo a esta línea roja, que nos va a hacer la delimitación entre los lóbulos parietal y occipital en el corte sagital. Esto pues hay que tener un poquito de imaginación al hacer un corte, ahí le está dando la Y, pero con ayuda del otro surco, que es el calcarino. Y una forma de X, pues haciendo algunos cortes horizontales y también pues alguna parte coronal. Me interesa es que en esta visión usted lo puede identificar. Vea lo que le coloca el libro. Entonces nuevamente, surco parieto occipital, una fisura bien pronunciada que va en dirección hacia el cuerpo calloso, que es esa estructura aquí. Siempre llegando a la región posterior, esa va a ser su fisura parieto occipital. Nuevamente aquí en el libro el ejemplo de el surco central. Esa pues es fácilmente identificable. ¿Okay? Y este surco calcarino ya lo habíamos descrito en la vía óptica. Usted obviamente va a leer esta parte aquí de la teoría, pero usted
que tiene de marcos de referencia a su cuerpo calloso, que en ocasiones, vea por lo menos aquí, tiene su fisura parieto-occipital. En ocasiones puede haber una intersección entre ellas y la fisura calcarina llegar hacia esa fisura parieto-occipital. En este caso, solo esto aquí. Pero puede hacer también la vía de irse sola hasta alcanzar esta porción posterior de el cuerpo calloso. Siempre va a denominarse calcarino. Eso calcarino significa una forma de espolón. Yo les comentaba eso de los gallos, ¿verdad? Que tienen esas situaciones con esa forma pronunciada, y por eso toma ese nombre de fisura o surco calcarino. ¿Qué más? Vamos a ver. En el libro, pues obviamente le da aquí el ejemplo. Vea que aquí se lo describió en 2 segmentos. Esto aquí, aunque el surco parieto-occipital lo delimitaron hacia este punto. Obviamente uno lo coloca, identifique esa fisura, surco parieto-occipital, identifique este aquí, surco calcarino. ¿Por qué era importante el surco calcarino? Porque es donde recibía toda la información, pues, de la vía óptica, obviamente alrededor de la misma, ¿cierto? De las neuronas que tiene ahí en el área visual primaria. Aquí coloca el surco central. Muy bien, ¿qué más tenemos? Otro ejemplo aquí de lo que sería la fisura calcarina. Logra identificar la fisura parieto-occipital y vea este punto sería lo del surco central. Ya para ir aprovechando en ese sentido las posibles fisuras. Déjenme aprovechar ya en estos cortes sagitales, aunque no están tan delimitados, pero veámoslo aquí en lo del libro. Una vez que identificó su surco central, su fisura parieto-occipital y su surco calcarino, pues hay otras fisuras. Estas que van a tomar mayor relevancia cuando se hable de cada uno de los lóbulos, pero a esta se le conoce como surco del cíngulo. ¿Por qué? Porque aquí tiene una estructura que se llama circunvolución del cíngulo. Eso lo veremos en la clase de sistema límbico. Pero para no quedar con ese nombre, por lo menos en esta porción. Ya después hablaremos de cada una de estas en el lóbulo temporal. Esta porción del surco del cíngulo, veremos que después hace una parte ascendente que se le conoce como surco marginal. Tengo una diapositiva más adelante para ejemplificarle eso. Y después ya se va a continuar con la porción del parietal que la voy a describir más adelante, para tener bien esas divisiones en lo que sería su lóbulo frontal, su parietal, su occipital y la parte, pues, temporal. Veamos esos lóbulos en detalle. Permítame. Bien. Bueno, con los lóbulos, ya los bien familiarizados con eso, el lóbulo frontal, pues el lóbulo occipital, el parietal, solo una forma de intentar identificarlo. Vamos a ver esos límites. Se habla también de un lóbulo de la ínsula. ¿Por qué? Porque son varias circunvoluciones y giros agrupados en una porción de la corteza cerebral. Y algunos describen también un sexto lóbulo, el lóbulo límbico. Porque lo mismo, hay la circunvolución del cíngulo, entre otras que vamos a ver más adelante. Eso correspondiente a ese mismo sistema de las emociones. Pero por lo menos vamos a describir con bastante detalle frontal, parietal, temporal, occipital e insular. Aunque no es poco frecuente que encuentre usted el lóbulo límbico. La teoría, pues eso le corresponde a usted.
Espérame, solo un segundo. Muy bien, entonces me quedé con esto de los lóbulos. Hay más o menos una discriminación en las diferencias. Ahí, ¿en qué se va a basar usted? En las fisuras que ya describimos, el surco rolándico, el silviano, y ya puede ser la división frontal, parietal, temporal. En la cara lateral, pues no es muy evidente la división para el lóbulo occipital. Solo hay como unas muescas que nos orientan a esa parte. Eso va a ser totalmente definible por lo menos el segmento superior en el corte sagital. Esta es una visión inferior desde abajo. En cuanto al lóbulo frontal, el temporal, vea que aquí él incluye una parte del lóbulo límbico, que es lo que tiene que ver con el hipocampo, giro parahipocampal, y la parte occipital. Vea que algunos solo son líneas virtuales o imaginarias, donde se hace esa transición dependiendo de las funciones de cada lóbulo. Vamos a irlas describiendo cada una. Ve que en esta visión externa, en esta configuración, cada uno de los giros, así como los surcos, va tomando un nombre y eso delimitando a su hemisferio para una porción funcional específica. Todos estos nombres que usted ve aquí, va a ser usted capaz de identificarlos. Estos son más intuitivos, son más fácil de la enumeración. Obviamente, lo principal es identificar esta, ¿verdad? No se puede perder en central, rolándica o silviana para después ir describiendo el resto. Vean la visión inferior, desde abajo, en la cara basal, la porción de los temporales. Y obviamente cada uno de ellos con sus surcos va tomando un nombre, ya que tendría la región frontal. Pero veamos en detalle lo que sería el lóbulo frontal. ¿Cuáles son los surcos y las circunvoluciones presentes? Vea los nombres: surco frontal superior, surco frontal inferior, surco prerolándico o precentral. Si usted está poniendo atención a esto, usted dice, ese es adelante o enfrente del surco central, o sea, prácticamente en esta parte. Las circunvoluciones, pues, van tomando su nombre en relación a esos surcos. Surco precentral, frontal superior, medio e inferior. ¿Qué significa esto de Broca? Es que en esa área es muy relevante para el lenguaje, ¿verdad? Que nos permite, pues, el habla. Eso lo escribiremos más adelante. Nuevamente, la teoría de prácticamente esas circunvoluciones. Para usted le da lectura. Vamos esquemáticamente a esta parte. Vámonos con la parte del surco silviano, fisura lateral o de silvio. Esa es la primera. Y como vamos a identificar el surco central o rolándico, usted ve que aquí en el esquema no alcanza específicamente hasta la fisura lateral. Puede quedar en esa intermitencia, pero el otro punto de referencia es que tiene que identificar una fisura que esté adelante de ella de forma paralela o otra fisura posterior. Entonces usted dice fisura central. ¿Okay?
Vámonos a, si ya tiene eso, usted dice, todo esto aquí delante es el lóbulo frontal. Primero, se le orienta a que identifique los surcos. Se va al más superior, surco frontal superior. Unos pueden ser un poco más tortuosos. Ya identificó a este surco que está delante del rolándico, entonces se le conoce como prerolándico o precentral. ¿Okay? Ese puede tener una extensión más o menos aquí o incluso extenderse hasta la base. Usted va a ver que de forma similar a como viene el surco frontal superior, va a tener otro surco que puede incluso ser una continuación de este surco presental, pero con un desvío más anteriorizado. Estoy refiriendo a este punto. Y ahí usted ya puede definir el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. ¿Ve qué fácil esa situación? Nuevamente le limpio eso, puntos de relevancia, esa fisura, identifica nuevamente el prerolándico y pues ya se va con el frontal superior, frontal inferior y delimita las circunvoluciones superior, media e inferior. Ve que estas se subdividen, ya veremos más adelante esas porciones. ¿Okay? Pero ya nos quedó un giro propio del lóbulo frontal que toma su nombre porque se encuentra delante de esta fisura, entonces es el giro precentral o prerolándico. Y ahí acabó con la identificación de los surcos y giros, por lo menos en la cara lateral de su lóbulo frontal. Otra forma de identificación, pues aquí sería su giro frontal superior, medio e inferior. Entonces, ¿cómo le llamaría a este aquí? Giro precentral o prerolándico. Nuevamente usted va a tener las divisiones de esos surcos, frontal superior e inferior y obviamente el prerolándico, porque usted aquí tiene el central. Eso es fundamental, jóvenes, para cuando quieran, por ejemplo, en una resonancia y una masa específica, usted ya puede decir, parece que está en el giro frontal superior, o se imagina que esté en esta región, el giro frontal inferior, aquí es donde tiene el área del lenguaje. Eso es lo que mencionaba el área de Broca. Entonces ya eso, si usted correlaciona la parte neuroanatómica con la función, ya sin tener exámenes, usted ya puede ir sospechando de la localización de esa lesión allá a nivel cerebral. ¿Okay? Eso es una parte bien relevante e interesante en las neurociencias y sobre todo en la neurología. Vámonos al corte sagital. Nuevamente encontramos aquí el surco central. No hay una división que se observe y diga, bueno, todo esto aquí imaginariamente, esto debería ser para el frente, todo porción del lóbulo frontal y para atrás, pues ya es el lóbulo parietal. ¿Okay? Entonces, nuevamente, identificar el surco central, solo que aquí tenemos algunas subdivisiones. Por eso le hice la introducción de este surco o esta fisura. A esto se le conoce como surco cingulado o del cíngulo, porque inferiormente tiene ese giro. De ahí toma su nombre. Ya veremos que esta toma el nombre de surco marginal, que es una continuación del giro del cíngulo. ¿Por qué es relevante esta porción? Porque en la mayoría de las estructuras usted ve una gran fisura bien prominente, siempre en este corte sagital, y forma prácticamente como un bloque. Esto aquí se le conoce como lóbulo paracentral. Entonces, ese lóbulo paracentral, vea que incluye dos porciones, una del lóbulo frontal y otra de su lóbulo parietal. Pero en términos, cuando diga, bueno, parece que está en el lóbulo paracentral, usted ya tiene que hacer referencia a este bloquecito aquí. ¿Bien? Y usted puede ser más específico y decir, está en el lóbulo paracentral de la porción frontal
o de la porción parietal, que sería la de menor tamaño. Ahí el término de referencia es obviamente esa muesca del surco central orlándico. Si seguimos, toda esta porción que nos sobra va a ser parte del giro frontal superior. Ve que es lo único que usted puede ver del frontal en el corte sagital. Ya la parte inferior corresponde al denominado lóbulo límbico y específicamente a su giro cingulado. Muy bien, entonces el lóbulo paracentral, la porción del giro frontal superior, correspondientes a su lóbulo frontal que estamos describiendo en esta parte. Muy bien. Vámonos a la visión inferior, la cara basal de su estructura del lóbulo frontal. ¿Qué tenemos ahí? Uno es que usted ya identificó aquí la continuación de la fisura longitudinal cerebral o interhemisférica. Ahí está viendo toda la porción anterior. Eso me permite la separación de cada uno de los lóbulos, frontal derecho e izquierdo. ¿Okay? Muy bien. Para orientarse, podemos, ya observó aquí, ¿verdad? Al cuerpo calloso. Esta es la región anterior. Todas esas figuras que van cruzando de un lado a otro. Pero vámonos a todas las fisuras y circunvoluciones en esa cara inferior. Lo primero, si usted quiere venirse de la región medial a más lateral, va a encontrar un surco, que se le conoce como surco olfatorio. Aquí está seccionado, pero inmediatamente sobre él va a encontrar aquí en su tracto olfatorio, parte de su nervio olfatorio, primer par craneal. Lo retiramos y se va a evidenciar este surco olfatorio. Después va a encontrar una forma de H, la H muda de nosotros, y a eso se le conoce como surco orbitario. Se le conoce así en toda su extensión. Algunos lo llaman también como cruciforme, pero el más recomendable es el surco orbitario, porque tiene relación con la órbita, ¿verdad? Eso nos va a permitir hacer algunas diferencias o separaciones en cuanto a las circunvoluciones. Esos son los surcos que puede identificar. Si usted se viene y tiene un poco de imaginación, esto aquí, esa se va a extender por la cara lateral, allá, en este otro lado también, y esa es su fisura lateral o de Silvio. Hagaré la continuación tridimensional, va a ir allá hasta el lóbulo parietal. ¿Okay? Entonces esas son sus divisiones. Todo para acá sería frontal y ya en esta base, pues todo esto aquí es temporal, lóbulo temporal. Muy bien. Teniendo ya los surcos, nos vamos a las circunvoluciones. Voy a utilizar tal vez estas cosas aquí para... Este primero, el medial que encuentra aquí, esto se le conoce como giro recto o circunvolución recta, ese que está pues separando esa estructura aquí. Ese lo va a encontrar entre la fisura interhemisférica y entre el surco olfatorio. Ya las porciones de los giros orbitarios, usted puede subdividirlos dependiendo su localización. Un giro orbitario anterior, otro posterior, tiene uno, como está en relación a la línea media, medial y otro lateral. Aquí porque está un poco por la presión que se está haciendo, pero serían los únicos surcos que va a encontrar en esa visión. El giro recto y los giros orbitarios. Ya usted puede ser específico con el giro orbitario anterior, posterior, medial y lateral. Y pues ahí termina con esa identificación. Muy bien. Este solo es un ejemplo de las diferentes visiones que puede tener de esa estructura.
puede haber alguna discrepancia, pero solo es las diferentes ópticas, por ejemplo, en la cara lateral, en el corte sagital o en la cara inferior, con determinaciones de en la lateral, surco o giro frontal superior, medio inferior, el prerolándico. Vea que por lo menos en esta visión, en el corte inferior, no sé si me están atacando aquí, ¿dónde estar? Vea que hace unas subdivisiones aparte de las que ya hemos mencionado, pero nosotros podemos quedar con las partes básicas del lóbulo paracentral y el giro frontal superior. Ya en la visión inferior, pues con las circunvoluciones recta y orbitarias, medial, lateral, anterior y posterior. Ahí pues se ve cada una de ellas, pero solo es para darles esa visión. En una muestra anatómica, pues prácticamente este sería la identificación. Ve, aquí tiene la fisura lateral o de Silvio. Usted va a tener aquí lo que sería la porción del surco central. Nuevamente, haga el ejercicio de, bueno, parece que esta sería la otra fisura que debería ir en este sentido. La poscentral, recuerde que esto es la parte frontal, y identificar el surco precentral. De esa va a tener las derivaciones del surco frontal superior, el inferior, para tener un giro frontal superior, medio e inferior. ¿Ok? Ve aquí, ya teniendo la muestra, es un poco más difícil, pero es fácilmente identificable una vez que tiene los marcos de referencia. ¿Qué más? Bueno, de forma esquemática, siempre tomando en consideración estas estructuras de la rama anterior, inferior a ella, usted va a encontrar a esto que se conoce como porción orbitaria. Y eso se refiere pues, a esos giros orbitarios, y aquí no es, tal vez uno es capaz de identificar el lateral, pero de forma general se denomina así, porción orbitaria. Ya, si seguimos entre la rama siempre horizontal anterior y ascendente, ahí va a tener esta que se llama porción triangular. Esa va a tener mucha relevancia porque entre esta parte y entre esta, eso que estoy más o menos circulando aquí, se orienta a el área del habla. Eso va a depender la dominancia cerebral, que vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, usted que es diestro, su hemisferio izquierdo es donde va a tener esa porción de controlar el lenguaje. Por ejemplo, a mí es lo que se me está activando ahorita para esta función, ¿verdad? Esta verborrea que tengo es activada por esta región. Entonces, a estos dos puntos de la rama horizontal y la ascendente se le conoce como porción triangular. Y si avanzamos posterior a la rama ascendente, va a encontrar usted lo que se denomina como porción opercular. Esto ahí. Opérculo significa áreas que están alrededor de la fisura lateral o de Silvio. Obviamente opérculo es un término genérico que significa área alrededor de. Entonces usted puede decir que todo esto aquí sería un área opercular y esto aquí también sería un área opercular. Por eso más adelante le mostraré alguna figura. En este caso sería porción opercular frontal, porque usted ya está identificando el surco central, uno aquí, ve la otra fisura paralela aquí y la otra aquí. Entonces la central, la de en medio es la central, pero la porción opercular solo se refiere a esto. ¿Okay? Porción opercular frontal. ¿Qué más tenemos de su lóbulo frontal? Bueno, siempre en una muestra anatómica de esa subdivisión, uno se le orienta a que identifique
el surco del cíngulo, esto aquí. Y ve que una vez que llega hasta esta porción, va a hacer un desvío ascendente. A esto lo que le comenté que se le denomina como surco marginal. En unos, usted puede decir, a todo este que está alrededor del cíngulo, pues eso obviamente, y eso tiene que continuar porque el cíngulo es todo esto. Pero esa porción ascendente específicamente toma ese nombre de surco marginal. Vea quién estaría aquí, pues la parte del surco central. Y si usted es capaz, ya está identificando esto, el lóbulo paracentral. ¿Sí? Esta porción aquí con esta fisura, con la porción del giro del cíngulo, el marginal, y obviamente la porción aquí interhemisférica. ¿Qué nos queda? La región anterior, que esto ya corresponde al giro frontal superior. Y creo que ahora, y aquí se torna un poco más complicado. Tal vez no son las mejores muestras anatómicas, pero es con lo que usted se puede encontrar en el día a día. Después mostraremos algunas mejores. Usted puede tener cortes aquí a nivel coronal. Aquí está desde la visión más inferior. Ve aquí la fisura interhemisférica, siempre abordando la porción del lóbulo frontal. Esta le sirve de referencia, la fisura interhemisférica, y usted va intentando buscar esas fisuras un poco más pronunciadas para irle dando o adjudicando el nombre. En este caso, que sería el surco frontal superior, y este aquí sería el surco frontal inferior. Entonces, si usted tiene por lo menos, esa estructura, ¿cómo usted denominaría a esto, a estas circunvoluciones? Esas que estoy señalando ahí. Ayumi, ¿cómo le coloca usted eso? No está Ayumi. Isaac Núñez. No estoy seguro, doctor. Ajá. ¿Alguien ya identificó cuál es el objetivo? Fisura interhemisférica. Aquí. Yo le estoy solicitando que si usted tiene aquí a este giro o surco frontal superior, ¿qué sería esto aquí? Déjeme borrar todos los dibujitos que hay aquí. Borrar todos los dibujitos. Sería también evolución frontal superior, doctor. Ajá. Entonces, vea, solo es de ubicación. Usted dice, bueno, aquí yo estoy encontrando, ubíquese en el surco frontal superior. Arriba de él solo va a tener el giro frontal superior. Inferior a él ya debería tener el medio. Entonces usted la tarea, solo le estoy presentando la pregunta en diferente enfoque. Entonces, volvamos nuevamente. Ya que le agarró la lógica, nuevamente ya tiene sus, igual aquí se lo estaba diciendo, ¿no? Esta porción aquí, su giro frontal superior. Pero identifica aquí, ya giro frontal superior, la otra división que tiene que encontrar es esto aquí. Ve que en el lado contralateral no está tan definible. En algunos puede haber una asincronía en ese sentido, pero da una muesca de lo que sería el surco frontal inferior. Por lo tanto, a esto aquí le va a denominar giro frontal inferior, y este que nos queda aquí como giro frontal medio. Esa es
Déjeme borrar para que pueda identificarlo. Ve que ella se torna un poco más complicada. Usted cuando le da una muestra va haciendo cortes y cortes. ¿Qué más podemos identificar? Vea, traí esta imagen porque nuevamente tenemos la fisura interhemisférica. Ahí tendremos que quitar el tracto olfatorio para identificar el surco olfatorio, esto aquí, y eso nos va a orientar a las otras. Ya está definido en el giro orbitario, todo esto aquí, y eso amarillo ahí. Pero una vez teniendo esas subdivisiones, usted puede, por lo menos en este hemisferio frontal izquierdo, en su visión inferior, al giro recto, tiene el surco orbitario. Entonces este sería, vean aquí, giro orbitario medial, lateral, anterior y posterior. Aquí ellos describieron como giro medial orbital. Pero según esas divisiones, este sería el medial, este sería el anterior, este sería el posterior y este el lateral. ¿Ok? Entonces, una vez que usted sepa identificar toda esa mayoría de surcos, va a ser fácil la identificación. Obviamente va a tener que repasarlo, ¿verdad? En ese sentido. Para obtener esas imágenes. De ahí una muestra un poco más normal, tipo para evaluación de examen. Vamos a ver aquí, marcar. Entonces, nuevamente, principal, esta no le voy a preguntar esta, ¿verdad? Pero la fisura interhemisférica. Estamos, para que nos ubiquemos, esto aquí dice, la lámina 12 está haciendo un corte en esta, donde está trazada esa línea azul. Aquí estamos ubicando siempre en lóbulo frontal, son ejemplos del lóbulo frontal. Intenten identificar inicialmente, aquí está todo el hemisferio, aquí está con frontal y está con temporal. Entonces aquí ya estamos integrando más información. Lo que les sugiero es principalmente identificar a la división entre lóbulo frontal para arriba y temporal para abajo. Entonces, ¿qué usted cree que es esta fisura aquí? Que lo está viendo desde aquí de afuera, de la parte externa. Que me divide el lóbulo frontal de temporal. ¿Mande? Ajá. Entonces, vea, déjeme regresar. Ahí está. Tengo que borrar los dibujitos. Muy bien. Para que nos orientemos. Ve aquí la fisura lateral, lo de Silvio. En esta porción. Lo voy a poner en otra cara. En esto aquí. Entonces usted va a seguir esta fisura lateral, lo de Silvio, que es la que me está separando a lo que sería para arriba, frontal, y para abajo, temporal. Yo le estoy mostrando este corte, solo que en una visión de un corte coronal. Vámonos nuevamente a la figura. Aquí, nuevamente, vamos a aplicar los dibujitos. Ya la fisura interhemisférica. Entonces, esta es la fisura lateral o de Silvio. Nuevamente al otro lado, fisura lateral o de Silvio, para que usted vaya interpretando esos cambios. Inicialmente usted se pudo haber confundido, bueno, ¿será todo eso frontal? No. Todo esto aquí le voy a hacer la delimitación, al menos. Todo eso ahí, esto es su lóbulo frontal, esto acá. Y ya en este punto, son temporales. Entonces, nuevamente, clave para identificar la lateral o de Silvio. Obviamente uno le va a colocar no segmentado, le va a colocar todo el corte de los hemisferios cerebrales. Entonces, teniendo esa identificación de la lateral o de Silvio, ahora nos toca ver quiénes serían las subdivisiones internas. Nuevamente aquí. Y yo le voy a poner esta aquí. ¿Cuál cree que sería eso? Es un surco, ¿verdad? ¿Qué es surco? El superior.
El superior, exacto. Entonces usted va a decir, ya tengo el lateral o de Silvio. Por lógica, solo nos queda el otro. ¿Cuál sería este? El inferior. El inferior. Y eso nos va a permitir hacer 3 subdivisiones, por lo menos a nivel de este corte. Uno, el giro frontal superior, giro frontal medio y giro frontal inferior. La mayoría de las imágenes se las van a dar así en corte, este es un corte coronal. Vámonos al lado contralateral. Vea que no es tan fácil la identificación de ese, no está tan bonito, déjenme borrar aquí, así como esa penetrancia que tiene esa circunvolución, puede haber una variación, y eso que esta muestra está bien bonita, está linda. Entonces vamos a ver, nuevamente, fisura lateral o de Silvio. Aquí puede haber una variación, esta para acá y esto aquí. En general uno se va por la base de donde comienza a ramificarse esa sustancia blanca. Entonces aquí nos permite identificar nuevamente el surco frontal superior, inferior y giros frontal superior, medio e inferior. ¿Ve qué fácil? Gracias. Vamos a ver solo la última. Nuevamente, vamos a ver. Fisura lateral o de Silvio. Haga el ejercicio usted y identifique, esa fisura interhemisférica. Identifique la fisura lateral o de Silvio. ¿Ya la identificó? Si yo le digo, ¿qué es esto aquí? ¿Qué usted colocaría? Frontal inferior. Frontal inferior, exacto. Entonces tiene el superior, la fisura lateral o de Silvio y hace giro inferior, medio y superior. Vámonos al otro, la lateral o de Silvio. De aquí, nuevamente, no es tan evidente, pero esa fisura debería entrar más o menos por acá y en ocasiones puede ser un poco una de mayor tamaño o menor, estas que son muestras, ¿verdad? Y la otra debería estar más o menos en esta línea. Eso va variando dependiendo los cortes, pero le da por lo menos a un hemisferio para tener esa comparativa. A veces si el corte se fue un poco angulado y no simétrico, puede haber esas discrepancias. Estas son muestras bien adecuadas. Muy bien. ¿Qué más tenemos para esto? Lo frontal. Esto nuevamente la imagen para recordar el giro recto, el surco olfatorio, los orbitarios medial, anterior, posterior y lateral, que no se le olvide. En su visión superior, aquí tiene nuevamente identificar el surco central, esta porción aquí. Nuevamente una fisura que se extienda casi alcanzar la fisura interhemisférica. Usted ve, esta parece que la alcanza y esta otra aquí. Ahora, si se va a una muestra anatómica, nuevamente, figura 1 está haciéndole, cambiando cada rato esto. Entonces, este corte 1 está haciendo bien superior. El corte más superior siempre abordando el lóbulo frontal. Ve que está un poco asimétrico, pero bien, nos da para identificar el surco central. Haga el ejercicio usted, es decir, dónde que están esas paralelas, por lo menos son de un hemisferio con otro. No alcanzan por lo menos la fisura interhemisférica. Le voy a poner una muestra. Y usted me dice cuál cree que podría ser ese surco. ¿Qué nombre le daría a ese? Estamos hablando de frontal, ¿verdad? Que lo oriente un poco. Podría ser la superior, doctor. Usted dice giro, surco frontal superior. Sí. Ajá, bien. ¿Alguien opina diferente?
¿Alguna idea? Ángel Palma, ¿qué piensa? Creo que sería... no recuerdo si hay un medio, pero recuerdo lo que sí sé es que el que está justo arriba sería el superior. Ajá, vamos a ver. El surco precentral. Ajá, muy bien. Entonces, vean, eso es importante. Eso, ya están tomando puntos de referencia. Déjenme volver aquí a esto. Yo le estoy mostrando una visión superior, por lo tanto le estoy preguntando siempre en base a precentral, central, poscentral, y en esta lo que usted puede identificar es ese giro, ese surco frontal superior que estaba mencionando. Pues vamos a la imagen. Aquí, ahí estampar X. Ese que le estoy marcando es el precentral en ambos, un hemisferio derecho e izquierdo. Este que está aquí es su surco central. En el lado contralateral sería este. Y solo nos da una muestra de lo que sería el poscentral, que ese no lo hemos visto, ¿verdad? Pero usted ya puede por lo menos ir orientándose en este, el central o rolándico y este precentral. Entonces estaban ubicados en esa porción. Cuando me decían que este que va hacia la parte anterior, ese sí me permite identificar que es el surco frontal superior. Por lo tanto, este es el giro frontal superior y este es el medio. No consigo ver por lo menos el inferior. Lo mismo, solo tengo una parte del surco frontal superior de este hemisferio derecho y este sería el superior. Una pequeña porción del medio. Entonces, estas la voy a limpiar nuevamente para quien vaya intentando hacer ese ejercicio. Nuevamente, tome primero el esquema de aquí de identificar surco central, surco precentral y después tomar también ya esa orientación en esa visión superior de las otras fisuras integradas al lóbulo frontal. Por lo menos en este caso, lo que va a ser identificable es su surco frontal superior. Muy bien. Excelente, vamos a quedar por aquí. No sé si tiene alguna pregunta. ¿No? Doctor, ¿cómo dijo que iba a hacer con respecto a los temas del seminario? Que iban a ser rifados, dijo, ¿cómo? No, ustedes pueden hacerme la propuesta, doctor. Bueno, estos son los integrantes del grupo y de los temas que usted tiene ahí nos gustaría tal tema. Ustedes me lo sugieren y yo les voy a decir, dependiendo del orden de llegada, si no hay nadie que esté queriendo ese tema, o sea, que entre más rápido me lo envíen, mucho mejor. Y si se van tardando, le digo, solo quedan estos. Si hay una discrepancia después, entonces ahí mejor sería por sorteo. Pero inicialmente es por afinidad, tanto los grupos como el mismo tema. Ok. Perfecto. Muy bien, joven. Entonces continuamos mañana con esto de la configuración externa. Gracias, doctor. Bendiciones. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.